Hola, en este vídeo voy a intentar explicar cómo diseñar escenarios de simulación de manera sencilla, porque una de las cuestiones que nos pasa siempre cuando iniciamos nuestra andadura en el mundo de la simulación es que intentamos hacer o diseñamos complejos escenarios con muchas competencias. Queremos que nuestros estudiantes aprendan muchísimas cosas, entonces tendemos a sobredimensionar la capacidad de nuestros estudiantes y por eso diseñamos unos escenarios muy barrocos, o por lo menos ese era mi caso, cuando comencé con la simulación hace más de 10 años, y hemos ido perfilando hasta encontrar un equilibrio entre las necesidades de formación de los estudiantes y lo que nosotros les ofrecemos como oportunidad experiencial de aprendizaje, que es la simulación. Y dicho este rollo, os voy a dar como tres premisas o tres cositas básicas a la hora de diseñar escenarios en simulación clínica basadas tanto en la bibliografía existente como en, digamos, nuestra propia experiencia personal. Espero que sea de vuestro interés. La primera cuestión, la primera cosica que quería comentar es quién es el que diseña el escenario, ¿no? Básicamente, en la mayoría de las situaciones o de los centros o de los programas de simulación, quien diseña los escenarios son expertos en simulación, son profesores o profesores en simulación, son facilitadores, son equipos, es decir, el instructor, de acuerdo a las competencias que quiere que trabajen sus estudiantes, o el plan de estudios, o el curso que se esté dando, un curso de soporte vital avanzado. Pues, por ejemplo, los escenarios vienen ya diseñados. O el tema que se trate, ¿no? Básicamente, en la mayoría de las ocasiones, en Simulation Based Learning, es el instructor el que trabaja los escenarios de manera que los diseña. Sin embargo, hay otra metodología, la metodología de autoaprendizaje en entornos simulados, la metodología MAES. En esta metodología de aprendizaje autodirigido son los propios estudiantes, los propios participantes que, de acuerdo a las competencias basales que tienen, a su nivel basal de competencias, deciden qué objetivos quieren trabajar y diseñan escenarios, ayudados siempre por la facilitadora o el facilitador, para diseñar los propios estudiantes los escenarios que van a trabajar otros estudiantes. Digamos que esto es hay dos modalidades diferentes. Entonces, en quién diseña, la primera cosica es: tenéis la oportunidad de diseñar vosotros, tenéis la oportunidad de dar herramientas a los estudiantes para que diseñen sus propias situaciones, siempre con un, digamos, andamiaje por parte del profesor. Y la siguiente cosica es que cómo se diseña, ¿vale? Hemos visto quién se diseña, cómo se diseña. Para eso tenemos una serie de, digamos, pistas. Las pistas que, por ejemplo, nos ofrecen autores como Maestre a la hora de diseñar escenarios es que primero se haga una detección de necesidades de entrenamiento. En eso están de acuerdo la mayoría de los autores. Es decir, que primero tenemos que saber qué queremos o qué necesitan. Detectar esas necesidades de entrenamiento se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer entrevistas, incluso se puede detectar que en un determinado hospital, en una determinada unidad, se están produciendo determinados errores en cuanto a la seguridad de los pacientes que hay que trabajar. Entonces eso sería un excelente estudio de necesidades de entrenamiento. Cuando te vienen dadas las competencias en un grado universitario de enfermería o de medicina o de fisioterapia o de lo que sea, evidentemente esas competencias ya te vienen dadas y vas a trabajar esas necesidades de formación o de entrenamiento que vienen de manera predeterminada. Pero lo ideal, si nos enfrentamos, por ejemplo, a un grupo de personas, es saber qué saben y saber qué quieren saber o qué deben saber, o por qué se han apuntado a este curso, qué competencias tienen y con qué competencias podemos trabajar con ellos. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, pues trabajamos con cuidadores de personas con lesión medular. Hicimos previamente un estudio basado en entrevistas y en grupos focales para detectar las necesidades de entrenamiento de estas personas. Y una vez detectadas las necesidades de entrenamiento por metodología cualitativa, entonces diseñamos escenarios de simulación. Ese sería el estudio de las necesidades de entrenamiento, punto 1.
Punto 2, definir los objetivos de aprendizaje. Objetivo de aprendizaje es qué queremos exactamente que se trabaje. Es decir, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje sería perfectamente entrenar las habilidades diagnósticas o terapéuticas en un determinado campo, o realizar que el estudiante sea capaz de realizar una adecuada compresiones torácicas durante la RCP, o sea, es decir, o integrar la valoración del paciente crítico mediante el ABCDE. Eso sería objetivos específicos de aprendizaje. Otra cuestión sería la cuestión logística de cuándo, dónde y cómo hacer la simulación. Y por último, diseñar el escenario per se. Diseñar el escenario, que hay una serie de cuestiones que tenemos que abordar en siguientes diapositivas. Hay un escrito muy interesante de Peter Dickman con un grupo de profesores latinoamericanos que hablan de cómo preparar la simulación, o cómo preparar los escenarios, cómo diseñar los escenarios. Y tienen un enfoque que a mí me gusta mucho porque su lema es menos puede ser más. Yo estoy convencido de que menos es más. Ellos dan una serie de pautas. La primera es analizar las necesidades de formación del grupo. Esto lo hemos vuelto a repetir, ¿no? Estudiar las necesidades de entrenamiento. Por ejemplo, en la metodología que he mencionado antes, en MAES, las necesidades de entrenamiento las deciden los propios estudiantes de acuerdo a sus competencias. ¿Qué sé y qué quiero saber, ¿no? Pero en el resto las decidimos nosotros. Bien, segundo punto, diseñar los escenarios de una manera que deje espacio para la reflexión, haga que sean menos intensos y exigentes. Lo he dicho al principio, tenemos una tendencia y esa tendencia es a sobrecargar un escenario de simulación de cosas que hay que hacer. Y nos damos cuenta que eso es básicamente irreal, en la mayoría de las ocasiones desajustado a las necesidades y a las propias competencias de los estudiantes. Es decir, vamos a intentar hacer escenarios menos intensos. Vamos a intentar hacer escenarios menos exigentes y vamos a intentar hacer escenarios ajustados a las competencias de los estudiantes. Si el estudiante tiene esta competencia, intentar hacer, siguiendo la teoría, por ejemplo, del flow, hacer escenarios con una dificultad ligeramente superior a su competencia. Si hacemos lo contrario, si hacemos escenarios que sean diseñados con unas competencias inferiores a las que el estudiante ya tiene, va a estar desmotivado. Y si hacemos un diseño de escenario alejado, muy alejado de las competencias basales de los estudiantes, también será desmotivador. Por lo tanto, intentar ajustar de manera precisa a un poquito más, un nivel un poquito más superior, un poquito superior al nivel basal de competencias que tenemos que conocerlo, ¿vale? Bien. Reduzca la cantidad de objetivos de aprendizaje para que tenga un tiempo realista para alcanzarlos. Esto es muy importante. Es decir, poner demasiados objetivos hará que sea ingobernable, por ejemplo, el debriefing. Que vayamos a la discusión del caso y que tengamos demasiadas cosas que discutir o demasiados elementos, por ejemplo, deltas que poder fijar. Otra cosa que recomiendan es que se utilicen escenarios comunes o cotidianos en la práctica clínica que se van a encontrar estos participantes, lo cual no quita que de vez en cuando metamos escenarios muy raros, muy improbables, pero que se pueden dar, ¿de acuerdo? Por eso se hacen los simulacros de accidente aéreo, pues no ocurre todos los días, pero hay que estar preparado, ¿de acuerdo? Y por último, nos quedamos con la frase, menos puede ser más. Bien, y la tercera cosica sería hablar de los estándares de la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning. He dicho que había tres cosicas, he mentido, porque la tercera es gorda, porque tiene muchísima información, pero básicamente quería compartir con todos vosotros el hecho de que esta sociedad científica internacional, la más importante en simulación, tiene una serie de estándares y uno de ellos es Simulation Design, es decir, cómo diseñar una buena simulación, y dentro de ello está el diseño de escenarios. Os voy a dar una serie de pautas muy rápidamente para no cansar, pero básicamente muchas de ellas coinciden con lo que ya hemos dicho.
Es decir, la primera es que el diseño debe contar con expertos en simulación, con expertos que además sean expertos en pedagogía y también que sean preferiblemente expertos en la temática de la que trata el escenario. Es decir, si un escenario de UCI, pues enfermeras que trabajen en cuidados intensivos o intensivistas o personas que estén familiarizadas con ese tipo de pacientes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si trabajamos, por ejemplo, con metodología MAES, que son los propios estudiantes los que diseñan el escenario de acuerdo a sus necesidades, lo que vamos a intentar es hacer un andamiaje durante el desarrollo del caso. Ese desarrollo del caso lo van a tener que investigar los propios estudiantes y preparando el escenario también se produce un aprendizaje. El segundo punto es evaluar las necesidades de formación de los estudiantes o de los participantes. En eso coinciden prácticamente todos los autores que tratan del diseño de escenarios. Evaluación de las necesidades. Y nosotros, particularmente yo soy partidario de no estandarizar pensando que todos los estudiantes necesitan la misma formación, sino que hay que adecuar la formación al nivel basal de competencias de los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un grupo nos vamos a encontrar diferentes niveles competenciales y podemos aprovechar eso para la formación, adaptando esos niveles competenciales al grupo. Bien, el tercer paso sería construir objetivos medibles, es decir, que se basen, que sean fáciles de medir, que sean concretos, que no sean muy ambiciosos, lo que hemos comentado antes que decía Peter Dickman. Por ejemplo, durante la fase de diseño hay que determinar los objetivos que conocerán los estudiantes y los que no. Hay objetivos de manera general, podríamos decir, cuando diseñamos el escenario, que hay que presentar a los estudiantes siempre en prebriefing. Tienen que saber de qué va el caso, cuáles son los objetivos. Realizar una adecuada valoración ABCD sería un objetivo. Ese objetivo lo deben de conocer los estudiantes, pero tenemos que seleccionar también qué objetivos no queremos que conozcan o no estén disponibles para los estudiantes. Por ejemplo, la información general o el objetivo general sería cuidado de un paciente posoperatorio, ¿no? Dicen en la INACSE. Pero hay acciones críticas que a lo mejor no tienen que saber, como intervenciones para la sepsis, que de entrada queremos que salgan en el debriefing y que probablemente no explicitemos en el diseño del escenario y no lo divulguemos, ¿vale? Siguiente punto sería construir una experiencia basada en la simulación para alinear la modalidad con los objetivos. Si nuestro objetivo es que se entrenen en habilidades clínicas únicamente, vamos a hacer un tipo de simulación pues con maniquí, con una fidelidad quizá con menor ruido o probablemente con simulaciones híbridas en las que tengamos dispositivos en los que los alumnos puedan entrenar sus habilidades, por ejemplo en un paciente simulado o en un maniquí. Es decir, la modalidad la tenemos que adecuar. Y una cosa muy importante es cuando diseñemos un escenario establecer como unas condiciones de inicio o una situación inicial, un curso clínico donde van a ir ocurriendo cosas y van a haber eventos críticos o donde podemos incluso pues, poner determinadas acciones que esperamos que haga el estudiante y esas acciones críticas las vamos a ir incluyendo mediante verbalizaciones del paciente, cambio de constantes o incluso pues llamadas de teléfono. Lo veremos después. He dicho establecer un inicio, situación inicial, un curso clínico y tenemos que determinar cuándo parar. ¿Cuándo paramos? Paramos cuando se ha agotado el tiempo estipulado que tenemos previsto, cuando los estudiantes han alcanzado su objetivo y quizá que el escenario lo han resuelto muy bien, cosa que daría poco pie a aprender, o porque realmente no se han desviado y no hay posibilidad o no se pueda seguir adelante con el escenario. Esa sería, digamos, la construcción de la experiencia basada en simulación alineada a la modalidad con los objetivos. El siguiente punto sería diseñar un escenario para proporcionar un contexto adecuado. Ese contexto adecuado, como he dicho, partiría de un punto de partida con una historia, como cuando se escribe un guión para una película, ¿no? Cómo comienza. Nosotros nos gusta mucho utilizar en esa parte que es el briefing, cuando se le da la información previa a los estudiantes, hacerle un intercambio de información estandarizado usando la metodología SBAR, que es Situation, Background, Assessment and Recommendation. Luego lo veremos
con más detalle porque es el que utilizamos, por ejemplo, en el diseño MAES de simulación. Como digo, planificar ese guión con las conversaciones, con los comportamientos, las constantes del paciente, todo tiene que estar lo más estándar posible por si se repite el caso, digamos. Sí que es cierto que aquí hay un problema cuando el caso se repite muchísimas veces a un grupo de estudiantes del mismo curso que se pasan información, a pesar del compromiso de confidencialidad, pues como todos sabemos, todos hemos sido estudiantes, estamos en España y se van a pasar la información. Con lo cual, pequeñas variaciones que no afecten al núcleo del guión también son admisibles, o incluso cambiar determinados tipos de paciente por otros en un mismo escenario, o trabajar las competencias haciendo pequeñas variaciones, perdóname Inaxel, pero yo creo que habría que hacer de cara a que los estudiantes no se sepan exactamente lo que va a ocurrir. Otra cosa que dicen la Inaxel es que considere usar señales para guiar al alumno. Las señales nunca pueden ser explícitas. No puedes por un micrófono decir al estudiante, ahora haz esto, ahora haz lo otro, porque pierde la fidelidad y el realismo. Entonces no habría una fidelidad adecuada psicológica, por ejemplo. Entonces, o bien el paciente, o bien una llamada de teléfono de otro profesional, o bien una analítica que sale, o bien cambios en el estado del paciente pueden hacer que el alumno tenga que poner en marcha sus conocimientos y habilidades para resolver la situación y le están dando pistas o situaciones en las que el alumno tiene que intervenir. Otra cuestión es que incluso se puede utilizar el error benevolente, esto no lo pone aquí, pero es cuando utilizamos, por ejemplo, una prescripción errónea o una sonda pinzada, cosas que no deberían estar y que el alumno, por seguridad del paciente, se tiene que dar cuenta, ¿vale? Otro aspecto importante es planificar un tiempo razonable para realizar las acciones esperadas, es decir, que lo que se espera que hagan los participantes que sea adecuado en el tiempo. Le tenemos que dar su tiempo para realizar esa exploración o esa conversación o esos cuidados o esos procedimientos. Entonces no podemos poner demasiados procedimientos en un escenario porque no va a dar tiempo y tampoco sería realista. Entonces vamos a perfilar al máximo el diseño del escenario para que no sea excesivamente complejo y se vaya de los objetivos, porque luego de por sí los estudiantes harán cosas interesantes que no teníamos contempladas y que se convertirán en resultados de aprendizaje emergentes en simulación que son súper importantes, no están descritos aquí, pero sí que por nuestra experiencia sabemos que son muy importantes y que se deben de tratar. Por lo tanto, tenemos objetivos planificados por nosotros, objetivos de aprendizaje que van a salir emergentes, por lo tanto no compliquéis mucho los escenarios, por favor. Luego otra cuestión es planificar acciones críticas o eventos críticos que el alumno debe solucionar o darse cuenta, por ejemplo, cuando tiene paciente se desatura, viene de hacerse una prueba radiológica, es un paciente con disnea y lo traen en decúbito supino. Pues esa pequeña trampa o ese pequeño evento crítico es interesante en el diseño, sobre todo para hacer o provocar que el estudiante realice una acción que estaba planificada como objetivo de aprendizaje, que es mejorar la oxigenación de los pacientes mediante pues, las medidas que sean necesarias. Bien, estos son los núcleos de los estándares que nos interesaban, pero también voy a mencionar el resto sobre Simulation Design, que es planifica un enfoque facilitador centrado en el alumno, impulsado por los objetivos, el conocimiento previo del alumno y el nivel de experiencia de los mismos. Esto volver siempre a lo mismo, ¿vale? Al nivel basal que tienen que tener los estudiantes, que debe ajustarse el escenario a ese nivel un poquito por encima. El debriefing. Antes de planificar la simulación hay que planificar el tipo de debriefing que vamos a hacer. Ese tipo dependerá del tipo de simulación. Si es una simulación en la cual queremos trabajar habilidades técnicas exclusivamente, pues más que debriefing sería un feedback. El feedback no es malo, lo que pasa es que está enfocado en un tipo de escenario diferente. No es un escenario, por ejemplo, de alta fidelidad, con mucho ruido, en zona 2 o 3, donde necesitamos ya que haya una discusión más profunda, donde haremos un debriefing estructurado y hay que decidir qué método vamos a utilizar. Vamos a utilizar un PERS, vamos a utilizar un GAS, vamos a utilizar un buen juicio, el que sea, pues lo decidimos con antelación. Luego,
Tema complicado. ¿Cómo se va a evaluar a los estudiantes? ¿Somos partidarios de evaluar a los estudiantes? Pues depende. Evaluación sumativa, formativa, ¿qué tipo de evaluación? Hay que decírselo a los estudiantes, ¿vale? Obviamente, el propio debriefing es una evaluación en sí, es un chequeo de lo que ha hecho el grupo de estudiantes, si han hecho cosas bien, si han hecho cosas que se podrían mejorar, y eso es una evaluación en la que se incluye una autoevaluación, o sea que no nos rayemos, el propio debriefing es evaluativo en sí mismo. Si queremos poner una nota numérica, hay que ver y que dejar muy claro cómo se va a evaluar, si es una lista de chequeo de acciones durante la simulación, si es la actitud de los estudiantes en su participación en debriefing, si es la capacidad de reflexionar, todo eso hay que dejarlo claro. Y por último, si hemos diseñado un escenario, lo ideal es hacer una prueba piloto, es decir, pilotarlo, es decir, probarlo, porque a lo mejor se nos va de madre. ¿Con quién lo probamos? Probamos con una muestra de estudiantes que tenga las mismas características a los que va a ir dirigido, ¿de acuerdo? No vale que lo hagamos nosotros, porque nosotros lo hemos diseñado, lo vamos a hacer probablemente muy bien y vamos a decir, vale, este escenario es factible, pues quizá no. Bien, una vez que hemos hablado de esas tres cositas, que no eran tres, que eran más, vamos a hacer un ejemplo de un diseño de escenario viendo una plantilla. En la plantilla vamos a utilizar la MAES abreviada, que es la que pues solemos utilizar no solo en MAES, sino ya en cualquier escenario que diseñemos, porque es muy gráfica, muy visual, tiene los ingredientes básicos. Si queremos más complejidad, hay muchas más plantillas en la literatura que se han trabajado, por ejemplo, en el campo de la anestesia a nivel nacional. En España hay varias. Está otra que se ha hecho en Cataluña con mucha exhaustividad. Cualquier plantilla es buena, depende del nivel de profundidad y exhaustividad que queramos, pero en este ejemplo yo voy a utilizar esta. Si queréis una explicación más profunda de cómo se utiliza, hay un ejemplo aquí arriba en una dirección de YouTube donde hay un vídeo, pero básicamente en esta plantilla tenemos en la primera cara o la primera página de la plantilla tenemos la información que los estudiantes van a tener, que son los objetivos de aprendizaje o que o bien nosotros o bien el grupo de estudiantes desea trabajar, que esos objetivos de aprendizaje pueden estar relacionados con el tipo de curso que estamos haciendo o con el tipo de asignatura o con el tipo de práctica. Hemos diferenciado dentro del objetivo de aprendizaje, que son generales o específicos y que no deberían de ser muchos, aquí he puesto 5, pero quizá que son demasiados. También, si queremos que se trabaje alguna habilidad en concreto, que puede ser técnica o no técnica, y si es una habilidad tanto técnica como no técnica, pues podría luego en debriefing trabajarse con la técnica de los 4 pasos. Pero eso es, ya digo, opcional. Dentro del diseño de escenario, la información básica debe de tener una primera inclusión, que es la situación. La situación de partida, el punto inicial, con las características básicas de quién somos, quién es el paciente, dónde está y qué ha ocurrido, básicamente. En la B de background es antecedentes de la situación o del paciente. En la A es la evaluación inicial que queremos que sepan los estudiantes, pues un paciente que tiene hemorragia, está sangrando, le duele la cabeza, o unas constantes de inicio que no son las constantes que va a mantener el paciente todo el rato, sino son las de inicio y que quizá que debemos de poner en situación a la estudiante con unas constantes de inicio o no, no tenemos constantes. Puede ser que queramos que el estudiante las tome. Y luego, por último, y muy importante, la recomendación. ¿Qué esperamos que haga el estudiante? Mira, tenemos un ejemplo aquí, que es la adaptación de, por ejemplo, un escenario del European Resuscitation Council, que está adaptado, para que lo veáis más claramente, adaptado a esta plantilla. Por ejemplo, en un escenario queremos trabajar un escenario de RCP con ritmos no desfibrilables, actividades chicas sin pulso y asistolia. Queremos trabajar también las 4 Hs y las 4 Ts. Queremos también trabajar algo no técnico como el manejo del entorno en situaciones críticas o también la prevención de la trombosis y la embolia como una de las causas potenciales de la parada cardíaca.
o el uso de anticoagulantes. También si la presencia del familiar durante la maniobra RCP es adecuada o no. Estas cuestiones, estos objetivos, he puesto aquí muchos, pero cuando diseñemos un escenario, esto daría para 3 escenarios. Yo dividiría en un escenario inicial donde se trabajasen ciertas habilidades progresivas, digamos, de valoración, luego de actuación y luego de reflexión sobre otras cuestiones no técnicas, digamos. O sea que en estos objetivos de aprendizaje, la primera enseñanza que tenemos es que son demasiado ambiciosos. Por lo tanto, utilizaríamos 2 o 3 y para otro escenario otros 2 o 3 y para otro escenario otros 2 o 3. Como habilidades, posibles habilidades, pues por ejemplo, compresiones de calidad sería trabajar un ejemplo de habilidad técnica, o escucha activa, ejemplo de no técnica, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de situación. Somos un equipo de 061, llamada a emergencia desde un domicilio, una mujer joven con una fractura simple de tibia que fue dada de alta urgencia de traumatología hace 4 días. Está en casa y recibimos una llamada. ¿Qué antecedentes tiene esta paciente? Pues que lleva 4 días con yeso puesto en la pierna y no tiene antecedentes. Durante la evaluación, ¿qué información le damos a los estudiantes? ¿O qué deben de saber? Pues que ella ha estado quejándose de disnea hasta que ha perdido el conocimiento, básicamente, y al llegar nos encontramos con el marido haciendo RCP a su mujer que está inconsciente. ¿Qué se espera de nosotros? La recomendación sería que esta paciente necesita de forma urgente una valoración y un tratamiento adecuado. Bien, ahora llega la parte en la cual los estudiantes no conocen lo que va a pasar en el escenario. El escenario debe ser desconocido, obviamente. Tienen el relevo previo, el SBAR, que le hemos dado esa información previa, ¿no? Están puestos en situación, saben quiénes son, saben el material que tienen que llevar, dónde está todo y saben el tipo de paciente, ¿vale? Pero de repente van a entrar a un escenario donde van a ocurrir una serie de cosas y esa serie de cosas tienen que estar descritas en el diseño del escenario, pero visible solo para los instructores o los facilitadores, que lo que van a hacer es escribir como si fuese un guión de una película, de una obra de teatro, lo que va a ir ocurriendo, los cambios en el estado del paciente, incluso las conversaciones, con un nivel de concreción que ya depende, por ejemplo, si este escenario lo van a utilizar facilitadores o facilitadoras que no han participado en su diseño, que tenga la mayor cantidad de información posible para que sea más o menos estandarizado. Ya digo, el nivel de concreción depende de lo que queramos aquí poner. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? De cómo se puede desarrollar, aunque se puede desarrollar con más pormenorización. Por ejemplo, a la llegada del equipo, ¿cómo va a estar la paciente? Pues en este caso no respira, no tiene pulso. El marido hace compresiones, pero son de mala calidad. Cuando llega al equipo se aparta, pero está muy nervioso, no para de gritar, tiene un comportamiento disruptivo para el equipo. Entonces, en ese caso, eso ocurriría porque queremos trabajar, por ejemplo, habilidades de control del entorno. Si no queremos trabajar habilidades de control del entorno, sería un distractor que no nos interesaría y no lo pondríamos, ¿vale? Esperamos que los alumnos controlen el entorno y tengan una comunicación eficaz con el familiar y entre ellos, ¿vale? De repente tenemos que saber qué ritmo inicial, si deciden monitorizar al paciente, qué ritmo inicial. Y va a ser bradicardia sinusal que sale en el monitor pero no tiene pulso, con lo cual actividad eléctrica sin pulso. Bueno, pues ponemos lo que esperamos que los estudiantes hagan y ponemos también o explicitamos qué va a ocurrir si hacen una desfibrilación, si no la hacen, si después de 2 minutos de RCP, si va a recuperar la conciencia, si no, y la duración estimada del caso. O sea, tenemos que tener un inicio, un curso clínico y un final. El final será cuando pues, realicen 2 ciclos, o cuando pasen 10 minutos, o cuando se vayan del caso y imaginaros que estos estudiantes no hacen compresiones porque ven en el monitor que tiene una bradicardia y dan por supuesto que tiene pulso. Por lo tanto, pues el caso no va a seguir, no van a hacer compresiones, no pasa nada, porque en debriefing todo esto lo vamos a trabajar. Y vamos a trabajar quizá un pequeño objetivo que no estaba planificado, y es que, por ejemplo, es muy importante tomar el pulso, no solamente mirar el monitor.
Entonces, ya digo que menos es más. Bien, una cuestión en la que tenemos que incluir siempre, en los escenarios, su diseño, es la intendencia, es decir, los recursos materiales y humanos que vamos a necesitar en la simulación. Eso tiene que estar muy preparado con antelación y lo tenemos que preparar nosotros codo a codo con el técnico de simulación, o si trabajamos con metodología MAES, lo harán los estudiantes que han diseñado el escenario, son los que se deben de encargar de los recursos del entorno, de la máxima fidelidad, de las necesidades de caracterización, de las instrucciones a los actores, el tipo de simulación que se va a utilizar, el tipo de simulador, cómo debe estar caracterizado, el material que se va a utilizar, si necesitamos una bolsa de sangre simulada, todo eso debe estar preparado con antelación, ¿de acuerdo? Ahí estarían los recursos. En este caso, por ejemplo, pues el entorno sería un entorno domiciliario, simulador sería un maniquí, caracterizado como una mujer con una escayola en la pierna, el modo en el que vamos a utilizar, si es automático o instructor, si hay un familiar presente tiene que estar instruido para que no sobreactúe, para que no improvise, y el material necesario que tienen que llevar los participantes o con los que se van a encontrar. Otra cuestión que incluye esta plantilla es una lista de chequeo de acciones que esperamos que realicen los estudiantes, lo cual nos puede guiar para el debriefing, pero también nos sirve si queremos evaluar las habilidades de los estudiantes, cosa que yo no lo recomendaría, a no ser que sea pues, cuando trabajemos un ECOE o algo así en simulación. Esto nos sirve para evaluar las acciones, aunque puntuar es un poquito perverso desde mi punto de vista, porque rompería, digamos, la atmósfera de seguridad de los estudiantes. Esto nos puede servir para ver si el estudiante hace lo que se espera que haga y luego discutirlo, ¿vale? Y que también enfocar a los observadores, que también esta lista de chequeo que puede contener actividades concretas basadas en intervenciones. Si estamos en enfermería, serían intervenciones SNIC con las actividades SNIC que nos pueden guiar muy bien y están estandarizadas, o si es el caso de otras disciplinas, pues cosas que esperamos que hagan los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, no poner demasiadas actividades sería mi recomendación. Y, pues, por ejemplo, durante la actividad eléctrica sin pulso, lo que esperamos que hagan, que valoren ABCDE, que coloquen los parches, que comprueben el monitor, el pulso, confirmen el ritmo, que hagan la RCP, todo eso, pues vamos a ir chequeando sí o no. ¿De acuerdo? Cuando recuperan el ritmo sin usar, pues lo que hacen, sí, no. Si utilizamos intervenciones NIC, pues por ejemplo una intervención que es cuidados en la emergencia, pues actividades que se utilizan: mantener vía aérea abierta, vigilar a nivel de conciencia, realizar resucitación cardiopulmonar si procede. Es decir, ahí añadiríamos intervenciones. Como hemos dicho al principio, una de las recomendaciones de la INAXEL es que debe estar basado en los escenarios en la utilización de expertos en pedagogía, expertos en la temática y expertos en simulación. Y otra cosa que es muy importante es que tienen que estar basados en evidencia científica. Luego el diseño, cuando ponemos por ejemplo un tratamiento farmacológico, debe ser el ajustado a la patología del paciente, y cuando vamos a discutir en debriefing tenemos que discutir con las bases de una buena referencias bibliográficas que sean la evidencia que sustente el caso. Luego el caso tiene que estar sustentado en evidencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros proponemos que, por ejemplo, en cada temática o cada objetivo de aprendizaje tenga asociado una referencia o varias bibliográficas que nos sirvan para documentar este diseño de escenario. Por ejemplo, en RCP, cuidado por resucitación, tromboembolismo pulmonar, terapia anticoagulante o familiares durante la RCP, que tengan una referencia que sea adecuada, que sea de una fuente fiable y de una fuente reciente. Bien, no solamente incluir las referencias, sino que en el caso al final podemos incluir una breve información de cada uno de los objetivos de aprendizaje, que nos sirva pues como apuntes, por ejemplo, para documentar el caso, ¿de acuerdo? Esto, cuando se lo pedimos a los estudiantes, pues también les viene muy bien, porque les sirve para fundamentar luego durante el debriefing
todas las aportaciones que los estudiantes hagan. Por lo tanto, el debriefing con este método es mucho más rico porque no es el facilitador el único que va a estar juzgando las acciones de los estudiantes, sino también o fundamentalmente los estudiantes que han diseñado el caso. Por lo tanto si utilicemos MAES como no, es recomendable que cada escenario tenga pues, su teoría escrita al final del escenario con toda la información relativa a los objetivos de aprendizaje que están diseñados con anterioridad. Objetivo 1. ¿Familiares durante la RCP? ¿Sí o no? Pues ponemos ahí un resumen de la evidencia que hemos encontrado. No tiene por qué ser, como no es un trabajo, no tiene por qué ser directamente original, sino podemos poner extractos de esos artículos que hemos leído y pues esas conclusiones como forma de, digamos, sustentar el caso. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Siento que este vídeo haya durado 35 o 40 minutos. Lo siento porque es que, bueno, creo que no es demasiado tiempo si consideramos que nos puede servir para darnos claves a la hora de diseñar escenarios de simulación. De verdad que espero que no haya sido muy pesado y si decidís utilizar la plantilla de diseño de escenarios, pues aquí en la pantalla aparece una dirección de un repositorio donde se encuentra dicha plantilla disponible. La podéis descargar, es de acceso público en esta dirección de aquí. No, de aquí. Muchas gracias.